Capítulo 23. El estanque de los suspiros. Habían pasado apenas unos días desde que Dorne aceptara, con una mezcla de turbación y curiosidad, quedarse como huésped de su antiguo captor. Ahora, al cabalgar a su lado por sendas enmarañadas de brezo y helecho, sentía el aguijón del remordimiento. Tal vez nunca debió decir que sí. Tal vez debió regresar a la seguridad marchita de Edimburgo, donde sus parientes, tan atentos como coercitivos, habrían encontrado pronto un marido conveniente para ella. Pero no lo hizo, y aunque se repetía que su decisión se había tomado en un estado de confusión de cuerpo, de alma, de linaje y destino, sabía que aquella no era toda la verdad. La ruina que había dejado atrás, la fortaleza desmoronada en la costa del mar interior, no podía compararse al hogar incierto y cálido que ahora se abría ante ella en Dún Sgazan. Allí, entre las piedras vivas del castillo y la risa de sus hermanas, había encontrado algo que no supo nombrar hasta entonces: pertenencia. El viento marino, con sabor a sal y a leyenda, le trajo a la memoria el rostro de su madre, que antaño había gobernado sobre su propio castillo con dignidad severa. Dorne nunca había podido tocar las paredes de aquel lugar con la libertad con la que ahora caminaba entre los pasillos de Dún Sgazan. Tal vez por eso le dolía tanto pensar en dejarlo. Tal vez por eso se había quedado. Pero entonces, él la había engañado. Con una condición. Una sola asterisco. Le dijo, y debería haberlo adivinado. A su lado, Aodgai cabalgaba con una serenidad envidiable. Su cabello, dorado como el sol filtrado entre las nubes de una tarde escocesa, brillaba mientras avanzaban entre los robles, los sauces y los pinos resinosos. El cielo, de un azul absoluto, se abría como una bóveda sagrada sobre las colinas. Él sonreía. Era, para él, un día perfecto para nadar. Dorne no compartía su entusiasmo. En su rostro se mezclaban el recelo y una creciente impaciencia. «Vamos, muchacha», le dijo él, como si pudiera disipar sus reservas con un chasquido del viento. «Lo prometiste. Y tú fuiste la que dijo que se atrapan más abejas con miel». Ella giró la cabeza lentamente, como un gato harto de juegos. Eso no era una invitación al chantaje. No lo habrías hecho de otro modo, admitió él sin vergüenza. Y no será tan terrible. El agua es poco profunda, y estaré contigo. Es más un estanque que un lago, escondido bajo los árboles. Nadie te verá, tú sí, replicó ella con una franqueza que lo desarmó. Y él, aunque intentó fingir inocencia, ardía por dentro con la imagen de ella, temblorosa, mojada, cubierta apenas por la tela fina de lino. Enseñarle a nadar le parecía, de pronto, una causa noble, con una recompensa muy humana. «Soy inofensivo», murmuró. Ella bufó sin molestarse en disimular. Cabalgaron en silencio, mientras él meditaba en la pregunta que aún le daba vueltas desde hacía días. «¿Por qué nunca aprendiste?» Dorne bajó la vista, y cuando respondió, su voz tenía la gravedad de una campana antigua. Le habló de Inverarey, de su infancia sin madre, de la soledad, del deseo ardiente de ser aceptada entre hermanos mayores y distantes, de cómo, 2 veces, estuvo a punto de ahogarse. 2 veces el agua intentó reclamarla. Desde entonces, evitaba el mar, los ríos, los lagos, todo lo que fluía o se extendía sin límites. Una decisión difícil de sostener en las Highlands, tierra de ríos indomables y costas dentadas por la marea. Aodgai la escuchó en silencio, viéndola en su mente como una niña pequeña, empapada y temblorosa,
a la que nadie había recogido. Comprendió entonces muchas cosas. Comprendió también por qué rehusaba ir a Run o a Ig, donde el mar es señor de toda senda. Pero no parecías nerviosa cuando vinimos a Dun Esgazan, comentó. Y el mar estaba agitado. Ella vaciló. En sus mejillas se encendió un leve rubor. Imagino que estaba más preocupada por haber sido secuestrada. Nunca estuviste en peligro. No lo sabía entonces. Y, tras una pausa, no estoy segura de saberlo ahora. La confesión le dolió más de lo que quiso admitir. Dorne hablaba con sinceridad. El miedo que sentía era más fuerte que su orgullo. Lo describió con detalle. La rigidez del cuerpo, el pulso galopante, la mente que se nublaba como un cielo de tormenta. Aodgai reconoció los síntomas. Era el mismo terror que había visto en los ojos de hombres atrapados por el pánico en la batalla. Aferrarte a ese miedo solo lo hace más fuerte, dijo con dulzura, sin condescendencia. No eres cobarde, Dorne. Lo sé. Aprender a nadar no te hará invencible, pero te hará libre. Ella asintió, aunque sin convicción. La arboleda apareció tras la colina, como una revelación. La brisa se volvía más fresca allí, perfumada por la humedad de las hojas y las aguas cercanas. El lago dormía en una hondonada, escondido del mundo. Era un estanque circular, rodeado de rocas oscuras y líquenes plateados, alimentado por un arroyo que descendía cantarín desde los montes. Las aguas eran tan transparentes que se podía ver el reflejo de los juncos como si fuesen reales en otro mundo. Dorne contuvo el aliento. Es precioso. ¿Cómo se llama? El estanque de los suspiros. Ella no se rió. Asintió con gravedad. Le va bien el nombre. Parece de otro mundo. El orgullo de Aodgai se inflamó. Que ella, flor de la corte y de castillos lejanos, reconociera la magia de sus tierras. Tenía para él un valor casi sagrado. Preparó un mantel sobre la hierba, con pan, queso y clarete. Comieron en silencio, rodeados del murmullo del arroyo, del canto lejano de una alondra, del susurro de los árboles como plegaria. El sol se filtraba entre las ramas, dibujando oro sobre la piel clara de Dorne, que mantenía la botella en los labios más de lo necesario. Aodgai, recostado en su tartán, la contemplaba como si fuese un poema. Luego se incorporó y le tendió la mano. ¿Estás lista? Ella lo miró, con los ojos verdes como musgo encendido por la luz. No he terminado de retrasarlo, no lo hará más fácil. Mira a tu alrededor. ¿Qué puede salir mal en un lugar como este? Y, aunque el corazón de Dorne seguía latiendo con fuerza, la magia del lugar y de él empezaba, por fin, a calmar sus tormentas. Dorne pensó en decirle muchas cosas, palabras agudas como espinas, pero en su lugar, contuvo el aliento y posó su mano helada sobre la de él. La calidez rugosa de la piel de Aodgai le transmitió un poder inmediato, como si de un fuego antiguo se tratara. Un fuego que no quemaba, sino que sostenía. Confiaba en él. No podía negarlo. Confiaba lo suficiente como para enfrentarse al agua, ese antiguo enemigo, y mirar de frente a sus demonios. Él la ayudó a incorporarse, y con un leve gesto del mentón señaló una roca grande y solitaria, que asomaba junto a la desembocadura del arroyo, como un altar natural consagrado al ritual que estaba por acontecer. Puedes cambiarte allí, dijo con tono práctico, casi gentil. Dorne obedeció, caminando despacio sobre el lecho de hierba húmeda, donde florecían cardos púrpuras y helechos que mecían sus brazos como si bendijeran sus pasos. Se refugiaba tras la piedra, y cada pliegue de ropa que retiraba de su cuerpo parecía arrancar una capa de protección. Los dedos, torpes y agarrotados por el frío y la ansiedad, luchaban por desabrochar el corsé prestado de Roisil. Daba gracias de que pudiera quitárselo sola.
No habría soportado el roce de los dedos de Aodgai en aquel momento. No por pudor, sino porque el nerviosismo era tan hondo que cualquier contacto la habría quebrado. Pero no era solo el agua lo que la aterraba. Era él. Había surgido algo nuevo entre ambos, algo íntimo y sigiloso como un ciervo en la bruma. Ya no era su captor, sino algo más incierto y más temible. Su posibilidad. Con un solo gesto, había abierto una puerta a otro mundo, un mundo donde la libertad y el deseo caminaban de la mano. Aodgai carraspeó al otro lado de la roca. El murmullo de la corriente no bastaba para amortiguar su impaciencia. Justo cuando parecía que iba a ir a buscarla, Dorne emergió, erguida y temblorosa. Llevaba puesta una camisa de lino y unos pantalones de lana cortados por debajo de las rodillas. Se abrazaba a sí misma, como queriendo contener el calor que la tela ya no ofrecía. Ichan lo tomó prestado de tu escudero, explicó, sin levantar la mirada. Él la examinó de pies a cabeza. Su mirada se detuvo un instante en los senos ceñidos por la tela húmeda, en las caderas bien formadas y en los pies desnudos que pisaban la tierra como si nunca antes la hubieran sentido. Por un momento, la pasión le atravesó la mirada como un rayo en un cielo nublado, y se apagó en una risa ahogada. Estas ropas no parecen las mismas en ti. Ella enrojeció, sintiéndose súbitamente transparente, visible. Pero no se acobardó, porque también lo miraba a él. Estaba descalzo, con los pantalones bajos sobre las caderas y el torso desnudo, bronceado por el sol de las Highlands. Su cuerpo era una sinfonía de fuerza, como si cada músculo hubiese sido esculpido por un dios celta y bendecido por el rocío de San Columba. Dorne sintió una oleada de calor, tan poderosa que casi le hizo olvidar el agua. Parece tan fría, murmuró, frotándose las manos. Es uno de los días más calurosos del año. El agua estará tan templada como una tina junto al fuego. Repuso con calma. Todo saldrá bien. Vamos, muchacha, no lo retrasemos más. Su voz era firme, pero dulce como un salmo susurrado entre ruinas. Ella no tenía voluntad para resistirse. Le tomó la mano. El camino hacia la orilla era de piedra y musgo. Cada paso le pesaba como si caminara sobre el lecho de un río encantado, donde las piedras juzgan a los que las pisan. Al notar su vacilación, Aodgai le apretó suavemente los dedos, como un ancla que no aprisiona, sino que sostiene. Al llegar al agua, el mundo pareció silenciarse. No había viento, solo el canto lejano de una alondra y el murmullo de la corriente, que parecía decirle, no temas, en la lengua del alma. Respira, muchacha. Poco a poco, ella negó con la cabeza. El terror le cerraba el pecho como un yelmo. Era aquello que había descrito tantas veces. El agua como un abismo, la oscuridad, la asfixia. No creo que pueda hacerlo. Tartamudeó, temblando. ¿La fiera de Holyrood aceptando la derrota? Sonrió con picardía. ¿La niña que trepaba murallas teme un lago? Ella le lanzó una mirada irritada, con el ceño fruncido. Sabía lo que hacía, y por un instante, casi rió. Casi, hasta que volvió a mirar el agua. No mires al agua, mírame a mí. Alzó los ojos, y allí estaban los suyos. Azules, firmes, protectores, como el cielo de Iona tras la tormenta. Esa mirada era una promesa. El corazón le latió más lento. Respiró, y permitió que la guiara mar adentro. El primer contacto del agua en sus pies fue como una cuchillada de hielo. Se estremeció. Él comenzó a hablar en Erse, en esa lengua antigua como las piedras, y sus palabras eran como cantos de sanación. Avanzaron. El agua les subió a la cintura. Dorne sentía cada músculo de su cuerpo gritar de miedo, pero la calidez del pecho de Aodgai contra su espalda era una fortaleza.
Lo estás haciendo muy bien, Mo Grant. Ella no lo creía, pero estaba allí. Voy a meterte un poco más en el agua. ¿Preparada? ¿No es esto suficiente? No vamos a ir muy hondo. Te tengo en mis brazos. No vas a hundirte. Se arrodilló y la sostuvo de modo que su cuerpo flotara. El agua le lamía los hombros. Ella comenzó a temblar. Recuerdos oscuros se agitaban. De agua tragándola, de luz ausente, de un mundo sin oxígeno. El miedo la invadió. Luchó. Quiso levantarse. Déjame. Jadeó con acento agudo. SHH. Te tengo. Estás a salvo. Sus palabras eran aceites sobre aguas turbulentas. Ella se aferró a sus hombros y enterró el rostro en su cuello. Estaba temblando. Pero él era roca y ancla, cálido, inamovible. La acarició con ternura, del hombro al costado, de la espalda a las caderas. La calma fue volviendo, lenta y tibia, como la marea que retrocede. El agua dejó de ser un enemigo, se volvió ingrávida, casi acogedora. Como una nube, como un vientre, la atracción entre ellos era una ola más. Irrefrenable, la tela mojada de la camisa era apenas un velo sobre su piel. El deseo era palpable, el suyo y el de él. ¿Mejor? Susurró en su oído. Ella asintió. Ya no temblaba. Estaba viva de otra forma, encendida. Sí, tu método no es nada ortodoxo, pero eficaz, sonrió, rozando sus labios con los suyos. Apenas sintió su erección presionando contra ella. Una revelación que no la asustó. Él también ardía. Y peligroso. Sí, admitió a Otgai. Muy peligroso. Dorne se apartó apenas, con los ojos brillantes. ¿Y ahora? Él la miró con esa mezcla de promesa y amenaza, la misma que tienen los fuegos fatuos al borde de los pantanos. Ahora, tú sola. Inclina el rostro, hasta la barbilla, luego la nariz. Cierra la boca y respira por la nariz. Mira, lo hizo delante de ella, con serenidad. Dorne quiso negarse, pero sabía que tenía razón. Si no lo hacía, el miedo gobernaría siempre su alma. Lo intentó, una vez, dos, tres. Cada vez, el pánico la empujaba a apartarse. Él le sostenía las manos. Murmuraba palabras de aliento. No bastaba. Lo miró, angustiada. No puedo. Él le alzó el mentón con dulzura. Tu miedo no desaparecerá en un día. Pero ya has dado pasos enormes. ¿No te he decepcionado? Susurró. No soy buena alumna. Él sonrió. Esa sonrisa que podía hacer arder una iglesia. Al contrario, estoy deseando darte más lecciones. Y al recorrerle las caderas con la mano, ella comprendió que el verdadero abismo no estaba en el agua, sino en él. El mar lamía la orilla como un amante paciente. Las olas, dulces y antiguas, traían consigo el susurro de leyendas olvidadas. En el claro entre los riscos donde el bosque cedía su voz al océano, Dorne se encontraba suspendida entre el deseo y la duda, entre la carne y el espíritu. El agua envolvía sus cuerpos como un velo de bautismo profano, tibio y misterioso bajo la luz temblorosa de las nubes que comenzaban a desgarrarse sobre él. Crepúsculo. ¿Qué estás pensando?, murmuró ella, con la voz apenas más fuerte que la brisa. En otra distracción, una más hermosa que el canto de las sílfides, respondió a Otgai, su voz profunda vibrando como un rezo antiguo. Su mirada no buscaba su cuerpo, sino su alma, pero sus manos, templadas por la sangre de generaciones de guerreros, rozaron con reverencia la curva de su cintura, deslizándose como una bendición hacia sus pechos, sin tocar, apenas anunciando. Dorne se estremeció, no por el frío del agua, sino por la anticipación incendiaria que serpenteaba bajo su piel como una flama sagrada. Concéntrate en mi boca, le pidió él, con esa firmeza tranquila que hacía que el mundo alrededor desapareciera. Ella asintió, muda,
poseída por el hechizo de ese instante. Sus labios se encontraron en un beso lento, hondo, como si se reconocieran de otra vida. Él la sumergió con cuidado en el agua, envolviéndola en ese bautismo de pasión. Y luego la alzó, como si renaciera. «Lo he conseguido», dijo ella, jadeante, con una risa que brotaba desde el alma. «Lo has hecho bien», dijo él con una sonrisa que parecía encender la niebla. «Pronto nadarás como una asterisco maidin natu in asterisco, una doncella del oleaje». Sus palabras invocaban un eco de las antiguas historias, aquellas que hablaban de espíritus del agua que tomaban forma humana para amar y luego desaparecer con la marea. Dorne sintió que, por un instante, ella también era una de ellas, hija del mar y del deseo. Él la sostuvo de modo que sus cuerpos quedaran frente a frente, piel contra piel, el deseo convertido en presencia. Cuando le rozó el pecho con el pulgar, fue como si el mundo entero se contrajera en ese único gesto. Ella gimió, suave, como el canto de una paloma al alba. Sus pensamientos eran llamas, su voluntad, ceniza. «Un beso», dijo él, tan cerca que sus alientos se fundieron. «Puedes agradecerme con un beso». Pero Dorne sabía que un beso no bastaría. Su cuerpo anhelaba la consumación de todo aquello que ardía desde que se conocieron. Nunca había pensado que su virginidad fuera un altar, sino una frontera. Y ahora, de pie ante él, el cuerpo resplandeciente bajo el cielo cambiante, supo que estaba dispuesta a cruzarla. Lo besó como lo hacen las criaturas que no conocen el miedo. Su boca, suave al principio, fue explorando la suya con una osadía guiada más por instinto que por experiencia. Se frotó contra él, sus caderas dibujando la danza ancestral del deseo, sus pechos temblando contra el pecho de él como alas en tormenta. Aodgai permanecía inmóvil, como una estatua tallada en roca viva, pero Dorne podía sentir el latido desbocado de su corazón. La tensión era como una cuerda al borde de romperse. «¿Será suficiente con esto?», susurró, mirándolo a los ojos. Él tragó saliva, su mandíbula apretada como si combatiera una guerra interna. «Sí, está bien así», dijo con voz ronca, quebrada. Pero no era suficiente. Su mano descendió entre ellos, atrevida y firme, y lo rozó. Él murmuró una maldición, y el agua pareció calentarse alrededor de sus cuerpos. Cuando sus dedos lo rodearon por completo, Dorne sintió una extraña mezcla de poder y vulnerabilidad. Era como tocar el fuego sin quemarse, como invocar un trueno y escucharlo responder. Entonces él la tomó y la besó como si el tiempo se hubiera agotado. Su boca la reclamó, no con violencia, sino con una intensidad que desbordaba siglos de espera. Ella se fundía en ese beso, en ese instante que parecía tener la fuerza de un juramento celta. Su barba raspó su cuello mientras sus manos la moldeaban como si buscara recordar cada curva. Ella se ofrecía, ardía, se perdía. El mundo se había reducido a sus dos cuerpos danzando en el agua bendita por los dioses del mar y los antiguos santos olvidados. Cuando sus labios descendieron hasta sus pechos y los adoraron con besos y caricias que parecían rezos, Dorne dejó de pensar. Solo sentía. La boca de Aodgai le robaba la cordura, y ella se apretaba contra él con desesperación, buscando el alivio que solo su unión podía ofrecerle. Quería sentirlo dentro de sí, no solo como carne, sino como alma, como profecía, como destino. Y en aquel rincón oculto del mundo, entre las piedras cubiertas de musgo y el murmullo del océano, el deseo tomó forma, y dos seres se buscaron en la oscuridad, no por placer, sino por necesidad sagrada. El amor, en su forma más primitiva y celestial, se encendía bajo la lluvia de sal y promesa.
Capítulo 24. El mundo pareció silenciarse a su alrededor, como si incluso el bosque, el agua y el viento se hubiesen inclinado ante la magnitud de aquel instante. Aodgail la observaba como si fuera una aparición, su cuerpo bañado por la luz dorada del sol de la tarde, el cabello húmedo extendido como una ofrenda sobre el tartán, y esos ojos azules como el mar de su infancia, que ahora lo miraban sin miedo. No había nada más sagrado. Y no había lugar en la tierra donde él hubiera querido estar, salvo allí, entre los suspiros de ella y la brisa del oeste. La besó con una ternura tan profunda que pareció detener el tiempo. Su aliento se mezcló con el de ella, y las caricias se volvieron una plegaria. Con cada roce de sus labios sobre su piel, con cada toque de sus manos reverentes, le prometía algo más que placer. Le ofrecía pertenencia, cuidado, eternidad. Cuando por fin se colocó entre sus muslos, sintió que no solo la carne, sino el alma entera le temblaba de deseo y de temor. Ella lo recibió con un leve estremecimiento, un suspiro que brotó desde el centro mismo de su ser. Aodgail la miró a los ojos. «Confía en mí, Mo Cridge», susurró. «No hay dolor que no quiera sostener por ti». Se deslizó dentro de ella con lentitud devota, como si caminara sobre un puente frágil hacia un mundo desconocido. Dorne lo sintió como una marea profunda que invadía su cuerpo, un fuego antiguo que despertaba su centro dormido. Le dolió, sí, pero más fuerte fue la conmoción del alma, la certeza de que se estaba abriendo por completo a un destino nuevo, irrepetible. Y entonces, cuando él se quedó quieto, temblando contra su cuerpo, la besó con la dulzura de un hombre que pide perdón por haber cruzado una puerta sin retorno. El dolor se desvaneció, como si el amor mismo lo hubiese lavado. El ritmo que siguió fue pausado, como una danza de resurrección. Cada movimiento era un compás que tejía sus cuerpos en uno solo. Dorne cerró los ojos y dejó que su respiración se fundiera con la suya. Se movían como guiados por una música que solo ellos podían oír, el eco de siglos de amor y pérdida, de deseo y fidelidad. Se sentía protegida, amada, venerada, pero también despierta, encendida como nunca. Y cuando su cuerpo comenzó a buscar el suyo, cuando las caderas de ella respondieron a las de él, cuando sus labios lo llamaron con hambre renovada, Aodgail se rindió al hechizo. «Mo-Grad», gimió contra su cuello, «eres mi comienzo y mi fin». Ella se aferró a él con todas sus fuerzas, porque ya no quería contener nada, quería perderse en él, en aquella pasión sagrada que la llenaba, que la envolvía, que la elevaba más allá de lo carnal. Era como si todo el universo respirara con ellos. Y cuando ambos alcanzaron juntos la cúspide, cuando el clímax los desgarró como un rayo en mitad de la tormenta, sus cuerpos se fundieron en un estremecimiento que no fue solo físico, sino profundamente espiritual. Dorne lloró, no de dolor, sino de belleza, porque nunca había sentido algo tan vasto, tan íntimo y tan eterno. Aodgail la sostuvo largo rato después, aún dentro de ella, como si con su calor pudiera sellar el pacto que acababan de forjar. Ya no había palabras, solo el murmullo del agua, la caricia de la brisa, y la certeza de que, desde ese día, sus destinos estaban entrelazados para siempre. La prueba del fuego. El sonido lejano de las olas se filtraba por las grietas de la cabaña de piedra como una antigua letanía. El mar rugía más allá de los acantilados cubiertos de brezo, con esa voz grave que tiene el océano cuando guarda secretos. En el interior, la penumbra suave estaba teñida por la luz dorada del crepúsculo, que caía sobre los cuerpos entrelazados de Dorne y Aodgail como una bendición antigua, o quizás como un presagio. Él alzó un mechón del cabello de ella, lo sostuvo entre sus dedos con reverencia. El tacto despertó en Dorne una súbita timidez. Su rostro se tiñó de escarlata.
No se atrevía a mirarlo. Se sentía desnuda no solo en su cuerpo, sino en su alma. Nos casaremos en cuanto se lean las amonestaciones, dijo él, con la naturalidad de quien pronuncia una decisión irrevocable. Dorne alzó los ojos, desconcertada. Su voz emergió como un murmullo incrédulo. ¿De qué estás hablando? Aodgais se incorporó con un brazo apoyado sobre la manta. Un mechón oscuro cayó sobre su frente. Por un instante, su rostro endurecido por años de batalla se suavizó, y ella sintió que algo dentro de su pecho se comprimía. Era peligrosamente hermoso, pero esa belleza era tan afilada como una espada celta. Tentadora, sí, pero no sin precio. De nuestro matrimonio, respondió con voz baja. Se sobreentiende. La sangre le martilleó en los oídos al recordar las palabras que él había dicho poco antes. ¿Era posible que hubiera asumido que ella aceptaba? Él pareció advertir su duda. La verdad es que ni siquiera he llegado a proponértelo. Tomó su mano entre las suyas y la besó con una ternura sorprendente. Dorne McQueen, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Una punzada de dicha, limpia y cruel, le atravesó el pecho. Por un momento se sintió dispuesta, casi feliz. El tosco Highlander que la miraba como si el mundo entero no existiera más allá de ella. No se parecía en nada al esposo de sus sueños de infancia. Y, sin embargo, era real. ¿Pero por qué quería casarse con ella? Las advertencias de su madre resonaron como campanas de duelo en su mente. Y el recuerdo de Lord Finlaech, como una sombra persistente, la obligaba a mantener la guardia alta. Tragó con dificultad. No sé qué decir. Un sí sería lo apropiado, dijo él con tono sereno, aunque su quietud tenía algo de tenso, como la superficie helada de un lago que esconde corrientes traicioneras. Ella buscó alguna señal en su rostro, una grieta por donde colarse en sus pensamientos. Nada, solo el silencio altivo de un hombre que espera rendirse, pero no suplica. ¿Por qué es tan importante para ti el matrimonio? Porque te he tomado, y ahora te pertenezco tanto como tú a mí, respondió, sin rodeos. Sus palabras no eran las que ella deseaba oír, ni una promesa de amor, ni una súplica del alma. Solo un deber, una deuda de honor, como si su cuerpo fuera moneda de cambio en el altar de la decencia. No tienes que casarte conmigo por eso, dijo, fingiendo una sonrisa que era puro hierro frío. Él frunció el ceño. La ira se insinuó tras su mirada de zafiro. Mi honor me lo exige. Honor, repitió ella en silencio, como una oración que se vuelve condena. ¿Ese es el único motivo? Preguntó, muy despacio. Él cerró los ojos. Una sombra de vacilación cruzó su frente. Ya te dije que me importas, replicó, y le acarició la barbilla con suavidad. Pero Dorne apartó el rostro. No era suficiente, no cuando su corazón temblaba como una hoja bajo la tormenta. Había un abismo entre lo que sentía y lo que él decía. No, susurró, y su voz fue como un filo que cortó el aire. No me casaré contigo. La incredulidad se convirtió en furia. Aodgais se irguió, los músculos tensos como un arco. Dijiste que lo harías. No, solo dije que entendía las consecuencias. Y las entiendo. Te entregaste a mí. Ahora estás mancillada. Escupió él, su mirada ardiendo. Ella tembló, pero no retrocedió. No creo que eso impida que alguien me ame. Y si lo impide, tampoco me importa. El dolor le cruzó fugazmente el rostro. Luego volvió la máscara de hielo. ¿Me usaste, Dorne? ¿Era tu plan desde el principio? Ella negó con la cabeza. No más de lo que tú me usaste a mí. Aodgais se quedó inmóvil, atrapado en el silencio. Por un momento, pareció que el alma se le iba por los ojos. Pero luego,
como si algo sagrado le ardiera por dentro. Ella tomó su rostro entre las manos y lo besó suavemente. No quiero que este malentendido manche lo que hemos vivido. Me entregué sabiendo lo que hacía, y volvería a hacerlo si tú me lo pidieras. Él la miró, luchando entre el deseo y la rabia. Hacer el amor con Dorne había sido como tocar el corazón mismo de la tierra. Profundo, antiguo, como si sus cuerpos se hubieran buscado desde antes del tiempo. Deslizó un dedo por su cuello, descendiendo hasta su pecho. Ella se estremeció. Nadie podrá tocarte así, hacerte sentir así, susurró. Ella cerró los ojos cuando su mano volvió a encontrar el centro de su cuerpo. Pero esta vez, se detuvo antes de que el placer estallara. No volveré a tocarte, dijo él, con voz áspera, hasta que consientas en casarte conmigo. Los ojos de Dorne se abrieron, centelleantes de furia y deseo. Eso ha sido una trampa. Él se encogió de hombros. Una trampa piadosa y dulce, si tú quisieras. Ella se volvió. Su cabello rubio se desparramó sobre el tartán como el velo de una santa caída. Aodgai la miró con hambre. ¿Y si estuvieras encinta?, preguntó, con voz helada. Dorne dio un respingo. Cubrió instintivamente su vientre desnudo. No lo había pensado. Si estás embarazada, no tendrás opción. Te casaré conmigo, aunque tenga que arrastrarte al altar. Ella lo miró, sobrecogida. Asintió en silencio. Aodgai se levantó. Se vistió sin mirarla. Salió a preparar los caballos. El viento del mar azotó su rostro, como un bautismo de furia. La amaba. Maldita sea. La amaba. Pero no sabía cómo decírselo. Cuando regresó, Dorne estaba vestida. Había recogido la comida y doblado el tartán con manos ceremoniosas, como si todo lo sucedido hubiera sido un sueño, o un pecado que ya había confesado. ¿Estás lista?, preguntó él, sin tono. Ella asintió. ¿Sigues enfadado? No solo lo estaba. Estaba perdido. El plan, tan claro 2 lunas atrás, se había vuelto niebla y fuego. Y Dorne era un laberinto de rosas y espinas, tan hermosa como peligrosa, y él ya no sabía si luchaba por ella o contra sí mismo. Capítulo 25. Donde la marea encuentra el alma. La resistencia de Dorne comenzaba a agrietarse, como un muro demasiado tiempo expuesto al viento salado y a las mareas. Aodgai MacCraith, con la paciencia de un cazador y el temple de un monje celta tallado en piedra, no faltaba a su palabra. Desde su regreso del estanque de los suspiros, parecía empeñado en sumergirla en un hechizo más poderoso que cualquier conjuro druídico. El deseo, cada día era una danza en el filo del abismo. Él aparecía en el pasillo, junto a un ventanal, al pie de la escalera, con una mano rozando la suya o la boca peligrosamente cerca de su oído, hablándole con voz baja, como si invocara un salmo prohibido. Nunca la tocaba lo suficiente. Nunca cruzaba la línea que ella, en su interior, suplicaba que cruzara. Y eso la volvía loca. La memoria de sus caricias, las reales y las soñadas, era un fuego que no dejaba de avivarse. Su mente, contra su voluntad, regresaba a los momentos en que su cuerpo había sido reclamado, cuando su boca la había buscado como quien busca redención. Él la había llevado más allá del pudor, de la razón, hasta los umbrales mismos del éxtasis. Y aunque su cuerpo clamaba por esa dicha nuevamente, su corazón, esa criatura salvaje y terca, resistía. Por las mañanas, encontraba alivio solo en sus clases con Uranie y Roisil, donde podía enredarse en los textos y dejar atrás la intensidad de Aodgai. Aquella mañana, sin embargo, la paz había sido breve. Sus hermanas acababan de marcharse y ella recogía los libros.
La piedra del castillo respiraba el silencio de la hora. Del mar llegaba el rumor grave de las olas rompiendo contra las rocas, como un eco del corazón de Dorne. Al colocar una antología de canciones y sonetos en su lugar, sintió el calor de un cuerpo tras de sí. Un brazo fuerte, cálido como el hierro forjado al sol, rodeó su cintura. A Odgai, el olor a brezo, a pino húmedo y sal, la envolvió antes incluso de que pudiera verle. Sus dedos presionaron sus caderas, guiándola hacia él como si fuesen ramas que atrapan a una presa rendida. Sus caderas la rozaron, y con ese leve empuje, el mundo desapareció. Aodgai enterró el rostro en su cabello, y besó su cuello con una lentitud litúrgica. Cada contacto era una plegaria antigua, una invocación a los dioses del placer y del tormento. Dorne cerró los ojos, deshecha. ¿Me has echado de menos?, murmuró, su aliento derritiendo la piel de su nuca. El escalofrío que recorrió a Dorne fue como una profecía celta. Abrió los ojos, aún sin aliento. No, mentirosa, dijo, alejándose con una sonrisa que podía haber pertenecido a un santo o a un demonio. Tardó unos segundos en recuperar el aliento y volverse. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijiste que no estarías, balbuceó, tratando de recomponerse, de fingir indiferencia. Él alzó una ceja con diversión. Solo venía a recordarte nuestra lección de mañana. Nadar. Otra clase. Otra tortura dulce. Dorne contuvo una sonrisa. Lo estoy deseando. Yo también. La forma en que lo dijo la hizo contener el aliento. Pero él no había terminado. He invitado a mis hermanas. Me pareció prudente. Ella se irguió, buscando parecer serena. No tengo miedo de estar sola contigo. Claro que no, respondió, con una carcajada suave que la desarmó. Solo precaución, ¿verdad? Dorne no respondió. Pensó en Roisil, en la tristeza que había velado sus ojos desde que supo de su destino. Lanzó la propuesta con suavidad, midiendo sus palabras. Quizá Koinich podría venir también. Los ojos de Aodgai se enturbiaron. Supo, al instante, que él comprendía lo que se traía entre manos. Prometiste que reconsiderarías tu decisión sobre Roisil. Él asintió, con la gravedad de un juez celta. Y lo he hecho. Y, la alianza con Caer Tarna es vital. Lo siento, Dorne. Ella bajó la vista, luchando por no dejar que la decepción la venciera. Ya entiendo, susurró, pero no entendía, o no quería entender. ¿Qué clase de honor era ese que sacrificaba el alma de su hermana por un tratado? ¿Y tú?, preguntó él entonces, con voz baja. ¿Has reconsiderado? Ella lo miró, las sombras del pasado danzando en sus ojos. ¿Cómo puedes hablarme de matrimonio cuando obligas a tu hermana a casarse sin amor? El gesto de Aodgai se tensó, pero fue solo un leve endurecimiento, como el de una piedra que resiste el embate del mar. Nadie la está obligando. Roisil comprende el deber, pero no debería, dijo Dorne, con la voz quebrada. No por el clan, no a ese precio. Aodgai la miró largamente. ¿Y tú? ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por tu clan, Dorne? Ella alzó la barbilla. No me casaría por obligación. No me convertiría en un trofeo, como mi madre lo fue. Una sombra cruzó el rostro de él, como una nube que oscurece un altar. No es tu guerra. No conviertas en cruzada lo que no te corresponde. Solo quiero que Roisil tenga la oportunidad de elegir, de ser feliz. Y yo también, replicó él, más suavemente. Pero hay más en juego que los sentimientos. Dijiste que lo pensarías, y lo hice. No prometí que cambiaría de opinión. El silencio que siguió fue denso como la niebla que subía del mar. No intentes manipularme, Dorne. Ella lo miró con rabia contenida. ¿Estás seguro de que no es al revés?
Aodgai la observó como si quisiera hablar, pero se contuvo. Algo en su expresión. Una sombra fugaz, un temblor, la hizo detenerse. ¿Por qué me trajiste aquí de verdad? Él vaciló. ¿Para recuperar mi castillo? ¿Y para casarte conmigo? Parecía una buena idea. Ella entrecerró los ojos. ¿Por qué? Aodgai se encogió de hombros. Pero su gesto fue medido, casi ensayado. Por muchas razones. Dime una. Él tensó la mandíbula. Finalmente, habló con la franqueza de un guerrero confesando sus pecados. Eres hermosa, rica, con conexiones influyentes, y llevas un símbolo que, para mi gente, representa el fin de una maldición que ha durado 80 años. El amuleto, el broche, el lazo con la profecía. Sus palabras fueron cuchillas dulces, y sin embargo sangraron en su interior. Ella le había pedido la verdad, y él se la había dado, sin adornos. Tal vez por eso, Aodgai la tomó entre sus brazos, con una ternura inesperada. Que sepa lo que vales como esposa no significa que no te desee como mujer. Dorne lo miró, buscando en su rostro un reflejo de sinceridad. ¿Y no hay más razones? Pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. El silencio entre ellos era denso como la niebla que envolvía los acantilados en las primeras horas del alba. Afuera, el viento traía el olor del mar, salobre y feroz, y en lo alto de las torres del castillo, las gárgolas de piedra parecían inclinarse para escuchar el peso de la verdad no dicha. ¿Hay más razones?, preguntó ella, sin levantar la voz, como si temiera espantar algo sagrado. ¿Por qué siempre tienes que presionarme?, replicó él con un susurro seco, casi un rugido contenido. ¿No puedes simplemente dejarme en paz? Pero no era a ella a quien culpaba. Era a sí mismo, a la encrucijada en la que se encontraba, a los juramentos que pesaban más que el hierro. Si alguna vez existió un momento para contarle la verdad, era ese. Y sin embargo, sentía como si caminara por un sendero de turba húmeda, donde cualquier paso en falso lo arrastraría al abismo. Decirle la verdad sobre su trato con Erdgael podría poner en peligro no solo a su hermano, aún cautivo en las mazmorras de Blackness, sino a todo su clan. Pero mentirle significaba mancillar lo poco puro que aún quedaba entre ellos. Dorne, con sus ojos luminosos como lagos iluminados por la luna, era más que un deseo. Era una prueba. Sabía cuánto le dolería saberse usada, aunque el fin fuese honorable. Aquel tipo de dolor calaba más hondo que cualquier herida de guerra. Porque no era una herida del cuerpo, sino del alma. Afuera, las gaviotas graznaban en círculos sobre el mar, como augures celtas que le recordaban que el destino no podía posponerse eternamente. El castillo crujía en sus cimientos, como si los espíritus de los antepasados protestasen contra el precio de los pactos humanos. Asterisco no tenía elección. Asterisco. Erdgael era su única esperanza para liberar a Fionn. El castillo de Blackness no caería con acero, y ya había sacrificado demasiados hombres. La influencia era ahora su única arma, su única posibilidad. La voz de Dorne lo trajo de nuevo al mundo de piedra y carne. ¿Por qué niegas lo que hay entre nosotros?, preguntó, la herida abierta en sus palabras. ¿Prefieres acabar solo antes que correr el riesgo? Fue como si lo hubiera abofeteado. Él retrocedió, pero no físicamente. Dentro de sí, sintió cómo su resistencia se fragmentaba. No sé por qué no hablas, replicó ella, con la voz temblorosa. Ella quiso alejarse, pero él la sujetó del brazo con firmeza. No para retenerla por fuerza, sino para no perderla del todo. La atrajo hacia sí, y el perfume de flores silvestres que la envolvía lo embriagó como un hechizo druídico. ¿Sabes lo que creo, Dorne?, susurró, su voz baja y ardiente. Creo que tienes miedo.
Miedo de sentir. Miedo de que alguien se acerque lo suficiente como para herirte. Tu vida ha sido una batalla constante, como la de tu madre, pero en sentido inverso. Donde ella se sometió, tú luchas. Y luchas tanto, que te olvidas de los que te aman. Ella se irguió, los ojos ardiendo. ¿Cómo te atreves? Tengo derecho. Dijo con un gruñido contenido. En el momento en que fuiste mía, ese derecho me fue concedido. No por ley ni por pacto, sino por lo que hay entre nosotros. ¿Qué más importa que eso? Lo que siento por ti es real. Lo que tú sientes también lo es. ¿Acaso no es suficiente? A mí me importa. Respondió ella en voz baja, con los ojos nublados por una tormenta interior. Tan vulnerable, tan orgullosa, como un cervatillo acorralado entre los árboles de un bosque. Encantado, Aodgai sintió el impulso urgente de protegerla, de arrojar sobre ella el manto de su nombre, de su casa, de su honor. No debería importarte. Nunca te haría daño, Dorne. No intencionadamente. Quiero cuidarte, protegerte, quedarme a tu lado. ¿Lo sabes, verdad? Dorne no respondió, pero su respiración se volvió más rápida, más entrecortada, mientras el deseo se enredaba entre ellos como una hiedra espesa. Él acercó el rostro a su cuello y se dejó arrastrar por la calidez de su piel, por la dulzura inconfesable de tenerla tan cerca. Quizá estás pensando demasiado. Susurró, notando cómo su cuerpo se rendía, cómo la tensión se convertía en deseo. Pero justo cuando la distancia entre ellos parecía desvanecerse, ella se apartó con esfuerzo. Tengo que irme, murmuró. A menos que tengas una razón para que me quede. Él titubeó. Estuvo a punto de decirle la verdad, que marchaba a investigar los rumores de que su hermano Tairbeart estaba abusando de su gente en Run, pero no podía. No sin pruebas, no sin hacer que volviera a mirarlo con sospecha. Tengo que ocuparme de mis tierras. Volveré esta noche, dijo al fin, alejándose. Aodgai. Él se volvió, sorprendido por la dulzura con que ella pronunció su nombre. Una palabra que, en su voz, sonaba como una plegaria. No has respondido a mi pregunta. No, no lo había hecho. Ni lo haría, pero sí le daría algo. Un indicio, una promesa velada. Tomó su rostro entre las manos, como si con ese gesto pudiera retener el momento. La besó con ternura, con una caricia apenas contenida. El beso fue una confesión que no se atrevía a decir en voz alta. Ya sabes lo esencial. Ahora es tu decisión. Puedes arriesgarte, o seguir encerrada en el pasado. Y con un último roce de sus labios, se apartó, dejándola allí, sola entre la bruma marina y los ecos de un destino aún por escribir. Capítulo 26. La puerta del salón se cerró de golpe tras Tairbeart, dejando fuera el ulular del viento que bajaba desde los acantilados y traía consigo la sal amarga del mar, como si las mismas aguas quisieran advertir del fuego que se gestaba tras los muros de Dumbrae. En el interior, las antorchas chisporroteaban contra la piedra húmeda, proyectando sombras temblorosas que danzaban como si compartieran la furia del señor del castillo. Tairbeart se desplomó en el gran sillón de roble esculpido, la mirada fija en el hogar donde ardía un fuego raquítico, incapaz de calentar la inmensidad del salón. Afuera, la tormenta que se había formado sobre el Sound of Fate parecía alzar la voz en un antiguo lamento, como si las deidades olvidadas de la isla quisieran despertarse de su letargo. La tierra misma parecía rechazarle. El rugido de las olas contra las rocas se mezclaba con los rezos apagados que llegaban desde la pequeña capilla de la torre sur. Un monje viejo encendía velas por las almas que nadie reclamaba ya. Pero Tairbeart no creía en salvaciones, ni en santos, ni en hadas ni bansís, solo en el filo del acero y en el temor que podía arrancar de los hombres.
Asterisco el regreso del Señor. Asterisco. Las palabras de Muirena resonaban aún en su cabeza como una amenaza, envuelta en la fe de los débiles. Pero hasta la bruja Beatag había hablado de aquello. Decían que el linaje de Rún estaba marcado por el favor de la Dama del Mar. La Kailich, madre de las tempestades, guardiana de las aguas, y que mientras un MacCraid gobernara desde su castillo de piedra frente al Atlántico, las cosechas resistirían el azote del viento y los hombres encontrarían rumbo bajo las estrellas, y sin embargo, la estrella de Tairbeart parecía declinar. Su madre muerta, el hambre creciendo, el ganado saqueado, el pueblo susurrando oraciones no por él, sino asterisco contra asterisco él. Asterisco el diablo os trajo aquí asterisco, había dicho Muirena. Una sentencia que ni el clarete podía lavar de su lengua. Se levantó de golpe, haciendo crujir la silla. El fuego lanzó un chispazo, como si respondiera a su cólera. Caminó hacia la ventana estrecha desde donde se divisaban las aguas oscuras del canal. A lo lejos, las luces de pequeñas embarcaciones titilaban como fuegos fatuos. Asterisco Rún. Asterisco. Sabía que el otro estaría cerca. El rumor de que Dorne había sido raptada era solo la mitad de la historia. La verdad era más peligrosa. Su hermana quizás no había sido asterisco tomada asterisco, sino que ese asterisco había entregado asterisco. Un relámpago gendio con acento agudo el cielo, revelando por un instante la silueta del acantilado y las olas, que golpeaban con furia la base de la fortaleza. El trueno llegó después, como un eco de antiguos dioses que no perdonaban fácilmente la blasfemia. Apretó los dientes. No podía permitir aquel matrimonio. No mientras Ergael, ese hipócrita de doble faz, lo utilizara como pieza para legitimar alianzas que no comprendía. Dorne era suya, no como hombre toma a una mujer, sino como cabeza de clan toma lo que le pertenece. Y ahora se arriesgaba a perderla ante el mismo bastardo que lo humilló en la guerra, que robó su ganado, y que ahora, según decían los espíritus del bosque, había sido marcado por la Kailich. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si la profecía no era solo superstición? Sacó de un cofre pequeño una vieja cinta de cuero trenzado que una vez su madre usó en un ritual junto al pozo de las druidas. Aquel amuleto. El asterisco Crit Clac asterisco, la piedra del corazón. No debía haber caído en manos de Dorne. Si la llevaba, sellaría el destino de Rún y el suyo propio. Encendió una vela nueva y la colocó sobre el mapa que extendía sobre la mesa. Señaló con el dedo la costa de Eig, donde el castillo de su enemigo se alzaba como un centinela del pasado. «Quiero su cabeza», murmuró, «y la quiero pronto». Entonces una figura se asomó al umbral de la puerta. Muirena, más demacrada, pero erguida con la dignidad de las piedras antiguas que ni el viento logra desgastar. «Mi señor, Eilid ha desaparecido». Tairbeart la miró, inmóvil. «¿Cómo que ha desaparecido? Se fue con un monje esta mañana. Dijo que iba a rezar por su hermana». «¿Qué monje?» «Uno con la cruz celta colgando del cuello. Y la palabra, Rún, en la boca». Tairbeart apretó los puños. Aquello no era una guerra. Era una maldición desatada, pero también era un reto. Y él pensaba aplastarlo. El crepitar del fuego se avivó, como si diera su bendición a la batalla que se avecinaba. Capítulo 27. El sol, alto y clemente, se filtraba entre jirones de nubes como dedos dorados del cielo, acariciando la superficie del asterisco Lochannan Sicichin asterisco, el estanque de los suspiros, con una luz antigua, casi sagrada. El agua quieta devolvía el reflejo trémulo de los robles y de las colinas onduladas cubiertas por el brezo.
Se decía que allí las doncellas podían ver su destino al anochecer, cuando el velo entre los mundos se volvía más delgado. Pero ese día, a la hora sexta, las hadas debían haber cerrado los ojos, o quizá miraban desde los juncos, divertidas por los ruidos y risas de los intrusos. Dorne reía, descalza sobre las piedras pulidas por siglos de lluvia. Roisil y Uranie la acompañaban, despreocupadas, con las faldas recogidas y salpicando como niñas. Incluso los soldados reían, contagiados por la ligereza del momento. Era una pausa entre tormentas, una tregua bajo el cielo benévolo. Aodgai observaba desde la orilla, con el sol dándole en la espalda y el pensamiento dividido. A su lado, la tierra se abría en raíces profundas y flores pequeñas como plegarias. No había planeado un día festivo. Sus hombres, recién liberados de las garras de Dun Sgazan, todavía llevaban en la mirada la sombra del cautiverio. Pero incluso los guerreros necesitaban recordar que eran humanos, que podían sentir algo más que dolor y deber. Aún así, su mente regresaba, implacable, a lo que había dejado atrás. Los cuerpos marcados por el abuso, los campos asolados por la lluvia y la codicia, la impunidad de Tairbeart. Los Campbell seguían siendo muchos, y él, apenas un señor sin castillo. Pero tenía un plan, y un nombre, el de Ferchar McQueen, primo por sangre y guerra, cuya ayuda sería decisiva. Un matrimonio con Dorne lo convertiría en aliado, y no en sombra. Ella salió del agua con la gracia de una ninfa, su cuerpo cubierto solo por una camisa robada a sus hombres, pegada a la piel por la humedad. La tela, tan fina como la neblina de la mañana, no ocultaba nada. Aodgai tragó saliva, incómodo. Su pecho desnudo ardía por el sol, pero ardía aún más por su cercanía. ¿Qué te pasa?, preguntó ella, acercándose sobre los guijarros húmedos. Nada. Se inclinó a recoger su camisa, intentando desviar el deseo y los pensamientos que se enredaban como ortigas en su interior. Se hace tarde. Deberíamos marcharnos. Dorne lo detuvo con una mano ligera, fría como agua de manantial. La presión de sus dedos fue más poderosa que cualquier hechizo. ¿Qué te ha pasado aquí?, preguntó, rozando la costilla donde el hematoma oscuro marcaba su piel como una antigua runa celta. Me di cuenta antes. ¿Me observas tan atentamente? Ella se ruborizó. Es difícil no ver algo así, replicó con un intento de dignidad, que no ocultaba su preocupación. Te han herido con una espada. ¿No vas a decirme quién fue? Él dudó. El recuerdo de la emboscada volvió con violencia. Un golpe por la espalda, la hoja que rozó su costado, la sangre tibia. Apretó los labios. Fue uno de los perros de Cradmore. Me distraje. No volverá a pasar. Dorne no respondió. Bajó la mirada, y sus dedos siguieron la línea del moretón hasta su cintura. Aodgai la detuvo, su mano cerrándose sobre la de ella. El contacto fue un incendio. Ella lo sintió también, porque su respiración se hizo más corta, más agitada. Él cometió el error de mirar. La tela mojada de su camisa dejaba poco a la imaginación. La recordaba ahí mismo, entre las piedras, jadeante bajo él, con la sal del mar en su piel y la pasión encendida como un altar profanado. Tendrás que dejar de tocarme, cariño, dijo en voz baja, a no ser que quieras que terminemos lo que empezamos. Con un público poco conveniente. Ella lo miró, los ojos muy abiertos. Después bajó la vista y se detuvo en su cuerpo. Él no necesitó más palabras. ¿Y bien? Dorne negó con la cabeza, y su voz fue apenas un susurro. Pero él continuó. Entonces llévate a mis hermanas mientras te cambias. Ella asintió y se dio la vuelta, pero a medio camino se detuvo. Aodgai, sí, lo siento, no quería. Él sonrió, sin amargura. Lo sé, ve ahora, el día declina.
La vio alejarse entre los helechos y sintió una cálida marea encenderle el pecho. No era el deseo lo que más lo conmovía, sino algo más profundo y más raro, el reconfortante peso de saber que alguien se preocupaba por él. Quizá, pensó, podría aprender a vivir con eso, o incluso a necesitarlo. A lo lejos, una bandada de charranes se alzó sobre el agua como si algo invisible los hubiese alarmado. El lago volvió a quedarse quieto. Aodgai se quedó unos instantes más, oyendo el latido lejano del mar y el eco del destino que lo llamaba por caminos de piedra y sangre. El susurro de las hojas fue el único aviso antes de que el caos estallara. Aquel claro, perdido entre robles y espinos que se curvaban como antiguas manos sobre los vivos, se convirtió de pronto en un círculo de guerra. Un silbido cortó el aire. Y luego el acero respondió, seco, brutal. Dorne apenas tuvo tiempo de girarse antes de que los hombres de Aodgai irrumpieran por el borde del bosque como ciervos al acecho, con la furia del clan grabada en sus rostros. Thorin se interpuso, alzando las manos con voz apaciguadora. No, esperad, no somos enemigos. Pero nadie lo oía. La sangre hablaba más alto que las palabras. Maolcaz, el primero en capturarla, empuñó su daga con torpeza, girando hacia Dorne como si buscara escudo en su cuerpo. Aodgai lo vio. Su rugido desgarró el aire como un trueno cayendo sobre los montes. La tierra tembló bajo sus pasos cuando se lanzó hacia ellos, el rostro endurecido, los ojos fulgurantes como el mar en tormenta. Suéltala. El acero de su espada chocó con el de Maolcaz con un sonido que partía la mañana en dos. Dorne retrocedió, el corazón desbocado, la garganta quemándole. En sus oídos resonaban ecos de antiguas leyendas, doncellas robadas por seres oscuros en los umbrales del crepúsculo, en parajes marcados por los Sitge, los pueblos ocultos bajo las colinas. Era aquel claro uno de esos lugares velados donde el velo entre mundos se adelgazaba. El aire olía a hierro y a brea, pero también a algo más antiguo, más sagrado, como el humo del incienso en una iglesia abandonada. Una voz familiar rompió su ensoñación. Dorne, Roisil, desaliñada y pálida, emergía entre ramas desgarradas, su daga en mano. No, gritó Dorne. Atrás, demasiado tarde, un soldado enemigo, uno de los que había permanecido oculto en los matorrales, se abalanzó hacia Roisil, pero Ichan se interpuso como un lobo protegiendo a su cría. Hubo un grito, y luego otro. La pelea se extendía como una mancha de aceite. A su lado, Thorin intentaba todavía explicar, gesticulando hacia Aodgai. Ella es hermana del Mac-Craith. No queríamos dañarla. Ha habido un error, pero Aodgai ya no escuchaba. Su espada lo decía todo. Cada tajo era un juicio, cada paso una condena. Dorne, jadeando, se volvió hacia el hombre que decía venir en nombre de su hermano. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así?, preguntó, la voz quebrada por la rabia. Si Tairbeart quería salvarme, ¿por qué me manda hombres que secuestran y amenazan? Thorin bajó la mirada. No lo sé. Nos ordenó traeros, sin preguntas. Decía que estabais en peligro, que el falso Mackinnon nos tenía atrapada. El falso Mackinnon. Dorne sintió que algo frío se deslizaba por su columna, como si una profecía antigua comenzara a revelarse en fragmentos dispersos. ¿Era esto lo que su madre había temido? ¿Eran estas las telarañas invisibles que los dioses tejían en las vidas de los mortales? El estrépito del combate menguó. Los cuerpos se apartaban. El suelo, regado con sangre, parecía más oscuro, como si la misma tierra escocesa bebiera del sacrificio. Aodgai se detuvo ante ella, cubierto de sudor y polvo, su mirada ardiendo aún de furia, pero también de alivio. ¿Estás bien?, preguntó con voz ronca. Dorne asintió, temblorosa.
La contienda había cesado, pero en su pecho la batalla apenas comenzaba. La lucha entre el pasado y el porvenir, entre la sangre de sus ancestros y la voluntad de su corazón. Era Tairbeart. Dijo simplemente. Él me envió a buscar. Cree que sigo prisionera. Aodgai cerró los ojos un instante. Luego los abrió, brillantes y oscuros como la profundidad del océano. Entonces que sepa, dijo, que ya no lo estás. A lo lejos, sobre los árboles, la bruma se alzaba en espirales, como si el estanque de los suspiros respirara, y el eco de un cuervo, solitario, rasgó el cielo como un presagio. Aullidos del oeste. El viento del oeste, cargado con sal y presagio, silbaba entre los riscos cuando Aodgai sintió el cambio. El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Levantó una mano, y sus hombres, sin necesitar más, formaron un anillo silencioso. Entonces, el bosque estalló. El ataque había comenzado. Un grito desgarrador. Euranie. Se alzó entre el estruendo, hiriendo el corazón de Aodgai como una flecha. Un parpadeo más tarde y comprendió. Dorne había sido tomada. No era una simple emboscada. Era una caza. Y la presa era ella. Entre las sombras, reconoció algunos rostros. Hombres de Tairbeart, su enemigo por sangre y por linaje. No era casualidad. Buscaban recuperar a su hermana, o impedir que ella eligiera libremente. Pero él no la dejaría marchar sin luchar. La batalla comenzó con un furor primitivo. El choque de acero contra acero resonaba con el mismo ritmo salvaje que el oleaje del mar, azotando las piedras. Aodgai luchaba como un poseso, su claymore trazando arcos de muerte, su puñal hiriendo con precisión despiadada. Sus pensamientos eran dos: proteger a sus hermanas y llegar hasta Dorne. Ordenó a Koinich que escoltara a Roisil y a Euranie al castillo, cuyas torres emergían a lo lejos como un santuario de piedra y niebla. El resto, lo reunió a su lado, y con una determinación feroz, se abrió paso entre los árboles. Pero una duda lo carcomía. Si llegaba a ella, ¿querría ella quedarse? Dorne, atrapada entre dos hombres, sintió un estremecimiento cuando lo vio emerger del bosque, como un espíritu de guerra. Su figura avanzaba al frente, seguida por un puñado de leales. Sus ojos se encontraron, y en los de él vio el temor que nacía del amor. No el miedo por la batalla, sino por perderla. Recordó entonces las palabras de su madre. Asterisco. Los Highlanders son bárbaros, asesinos sin alma. Asterisco. Y sin embargo, en Aodgai había conocido otra verdad. La mano que mataba era también la que sabía sostenerla con ternura. Los ojos que desafiaban la muerte sabían también buscar consuelo. Maolcaz, uno de los hombres de su hermano, alzó su espada. Dorne, indecisa, no podía moverse. Thorin tiraba de ella con insistencia. Este no es lugar para vos, milady. Pero ella no se movía. No quería marcharse. No podía. Aodgai ya luchaba cuerpo a cuerpo con Maolcaz, el bosque vibrando con sus movimientos. Cada golpe, cada embestida, resonaba como un tambor de guerra celta. La furia del combate se impregnaba en el suelo húmedo, donde los antiguos dioses dormidos, Cernunnos, Lug, Taranis, parecían observar desde la sombra de los robles. La sangre salpicaba las hojas como la tinta de un grimorio maldito. Dorne apenas respiraba. Uno de los hombres de Aodgai cayó, y su grito se deshizo en el rumor del mar. El círculo se cerraba sobre él. Y aún así, Aodgai resistía. Herido, jadeante, pero indomable, hasta que una espada lo golpeó en la cabeza y cayó como una roca. No, Dorne gritó, la voz cargada de desesperación. Se arrojó sobre su cuerpo, cubriéndolo con el suyo.
El pecho de él aún se alzaba levemente. Estaba vivo. Thorin llegó con la espada desenvainada. Apartaos, milady. No pienso dejarlo. Ichan apareció a su lado, la cara ensangrentada pero en pie. La dama ha hablado, dijo, firme. Los hombres de Tairbeart vacilaron. En sus rostros se dibujó una sombra. No de duda, sino de respeto. No era una doncella la que tenían delante, sino una mujer que había elegido. Vuestro hermano solo desea poneros a salvo, insistió uno. Decidle que ya estoy a salvo, respondió ella. Y contenta donde estoy. El cielo se oscurecía mientras el eco de los cuervos se alzaba sobre la arboleda. El campo de batalla olía a hierro y a tierra removida. El castillo, a lo lejos, parecía un santuario tallado entre la niebla. Aún no sabían si la batalla había terminado o si era apenas el principio de otra más profunda. Pero una verdad brillaba clara como la estrella vespertina sobre las aguas del mar. Dorne no quería huir. Ella se quedaba. Por amor. Capítulo 28. Aodgai abrió los ojos con el peso del mundo sobre la frente. Un tambor sordo le palpitaba en el cráneo, como si 1000 piedras se hubieran desprendido de las alturas para estrellarse en su cabeza. Pero, entre la bruma del dolor, sintió algo más. Un cuerpo cálido y delicado apoyado contra el suyo, como el soplo de un ángel en medio del campo de batalla. Las palabras de Dorne, firmes como una campana en un monasterio abandonado, le llegaron claras. Declaraba, ante los hombres del clan de su hermano, que deseaba quedarse con él. El corazón le dio un salto tan brutal que por un instante creyó que también se rompería. ¿Estás segura, muchacha? Ella lo miró. Aquellos ojos azules, tan vastos como el mar en calma tras la tormenta, lo atravesaron con una certeza que ninguna palabra podría negar. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida, dijo ella. Su voz tenía la claridad de un salmo entonado al alba, y algo en ella despertaba ecos de antiguas canciones que hablaban de promesas hechas bajo la luna y selladas con la sangre de los dioses. Aodgai miró entonces a Ichan, que ya se había adelantado, comprendiendo su intención, y se colocaba entre él y los hombres de Tairbeart, con un esfuerzo sordo, ahogando el dolor que le atenazaba la sien y el brazo. Aodgai se irguió, ayudó a Dorne a ponerse en pie y caminó hacia Thorin, el jefe guerrero, un hombre curtido en tantas batallas como inviernos mostraban sus sienes. Ya has oído a la dama, Thorin. No quiere marcharse. Tengo órdenes, dijo el otro. Pero sus ojos se desviaban hacia el bosque, donde la bruma comenzaba a disolver las sombras entre los robles. Tal vez esperaba refuerzos. Que no regresen tus hombres, advirtió a Aodgai, colocando a Dorne detrás de él. Alzó su espada, aún manchada de sangre. Hoy ya se ha cobrado demasiadas vidas esta tierra. Márchate, o tú serás el siguiente en encontrarte con los ancestros. Thorin lo observó, desconcertado. Hablas con mucha osadía para un hombre herido. Con solo un compañero a tu lado, enfrentándote a 3. Ichan gruñó indignado. Pero Aodgai lo contuvo con una sola mirada. Puede ser, dijo con serenidad. Pero yo tengo una razón por la que luchar. Sus ojos se posaron en Dorne. El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 proclamas. ¿Puedes tú decir lo mismo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una campana lejana en la niebla. Dile a tu señor que su gentil invitación ha sido rechazada. La dama ha elegido su lugar, concluyó Aodgai. Thorin lo miró largo rato, con la duda grabada en los surcos de su frente. Finalmente, dirigió unas últimas palabras a Dorne. Si cambiáis de opinión, no lo hará, replicó Aodgai, como una muralla. Thorin dudó, pero al final giró sobre sus talones. Hizo una señal, y los hombres se retiraron hacia el claro del bosque. Las ramas los tragaron,
y con ellos se desvaneció, por el momento, la amenaza del clan Duart. Pero Aodgai sabía que aquello no había terminado. Cuando la última sombra desapareció, estrechó a Dorne contra su pecho. Ella, como si se le hubiese roto por dentro un dique invisible, comenzó a llorar con fuerza. Su cuerpo temblaba en sus brazos como un cervatillo que ha escapado por poco de la boca del lobo. Aodgai la abrazó sin decir palabra. Sentía el dolor arder en su brazo, la sangre correr aún caliente por su costado, pero también una serenidad nueva, como si el mismo Espíritu Santo hubiese descendido en forma de paz. En aquel instante, comprendió que su alma, errante desde siempre, había hallado un hogar. Ichan, respetuoso, se alejó para encargarse de los cuerpos. Pronto llegarían Koinich y los suyos, pero no para combatir, sino para llevar a los caídos a descansar bajo las piedras sagradas del clan. En silencio, Aodgai musitó el nombre de cada uno de los que habían muerto. El deber de un guerrero no terminaba con la espada, debía también honrar la memoria de sus hermanos. Dorne sollozaba aún, y el vestido comenzaba a empaparse con la sangre de él. Pero no le importaba. A Aodgai, menos todavía. En medio del campo manchado de muerte, había encontrado vida. ¿Qué es esto, muchacha?, le susurró, acariciándole el rostro. Había un pequeño arañazo en su mejilla, rojo como una ofrenda. Creí que estabas muerto, murmuró ella, sin contener los sollozos. Cuando vi que la espada golpeaba tu cabeza. ¿Y eso te hizo llorar así? Ella lo golpeó suavemente en el pecho. Por supuesto, tontorrón. ¿Qué pensabas? Quizá que no querías casarte conmigo. Ella vaciló, los labios trémulos. Oh, eso. No me di cuenta entonces de que. Él aguardó. El cielo sobre ellos comenzaba a teñirse de ámbar y violeta. La luz jugaba con los rizos dorados de Dorne. ¿No te diste cuenta de que? De que te amo, dijo, por fin, con una dulzura temblorosa. Sus ojos brillaban, no solo por las lágrimas, sino por la verdad que acababa de nacer. Una emoción antigua, vasta como el océano, lo inundó. ¿Cómo podía una mujer así, libre, valiente, hija de linajes poderosos, ofrecerle su corazón? No halló palabras. Solo pudo alzarle el rostro con ternura y responder. Y yo te amo a ti, testaruda. Ella lo miró, entre incrédula y emocionada. ¿De verdad? ¿Por qué no me lo habías dicho? Aodgai sonrió con ironía. Nunca había sentido algo así. Pensaba que esta locura que me empujaba hacia ti no podía ser más que eso. Locura. Incontenible irracionalidad, murmuró Dorne, sonriendo por fin. Un buen nombre para el amor. Y sin embargo, es amor, dijo él, con la certeza del que ha vuelto del otro mundo para decirlo. La apretó contra sí, ignorando la punzada en el brazo. Ella, con la mejilla contra su pecho, suspiró. Intenta librarte de mí ahora. Soy más cerca de lo que imaginas. Él se puso repentinamente serio. ¿Eso significa que aceptarás casarte conmigo? Dorne alzó el rostro, y su sonrisa fue como el primer sol sobre las piedras antiguas del castillo de Dumbrae. Sí, me casaré contigo, Aodgai McCraith. Entonces la besó, no con la pasión de un soldado, sino con la devoción de un peregrino que ha encontrado al fin su santuario. Fue un beso que hablaba con el lenguaje de las cosas sagradas, que sellaba una promesa tejida entre espadas, sangre, lágrimas y amor. Capítulo 29. La tormenta y el alba. Me ama. Cada vez que Dorne evocaba esas palabras, le parecía que el corazón le estallaría como una ola contra los acantilados. Desde el ataque en el estanque de los suspiros, esa certeza la envolvía con la dulzura de un hechizo antiguo, como si los propios espíritus del agua hubiesen susurrado aquella promesa al viento.
Y en las horas que siguieron, horas tensas, salvadas por la vida y teñidas aún de sangre fresca, no dejaba de repetírselo en silencio. Tras poner a salvo a Urania y Roisil, Koinich regresó con hombres de confianza, interrumpiendo el beso que había sellado, sin palabras, el umbral de algo sagrado. Mientras él supervisaba la retirada de los cuerpos enemigos, Dorne curó la herida que Aodgai había recibido en el hombro. El corte era profundo, casi ritual. Con manos temblorosas pero firmes, lo limpió y lo vendó, arrancando para ello jirones de la camisa rota del propio guerrero. Él, estoico, afirmaba no sentir dolor, pero en su mirada brillaba algo más hondo, el deleite íntimo de saberse cuidado por ella. Dorne, agradecida por tener una excusa para tocarlo sin reservas, se entregó por completo a ese acto simple y sagrado. Y cuando él le ofreció montar juntos de regreso al castillo, ella no dudó. El galope fue un bálsamo. El sol, desvaneciéndose en un mar que aún rugía por la batalla, los envolvía en un resplandor dorado, y el calor del cuerpo de Aodgai contra su espalda parecía protegerla de todo mal. El horror del ataque retrocedía ante ese consuelo nuevo y poderoso. El del amor correspondido. Parecía pecado ser tan feliz. Incluso más tarde, al prepararse para dormir en su alcoba de la torre, aún se le antojaba irreal la fortuna que la vida, tan cicatera con su madre, ahora le concedía a ella. Ironías del destino. Si no hubiera sido raptada, quizás estaría ahora bajo el yugo de un matrimonio sin alma con Lord Finlaech. Se estremeció. Nunca habría conocido esto. El temblor sagrado del amor verdadero, el milagro de sentirse deseada por quien veía más allá del título y de la dote. Durante años había levantado murallas, temiendo el sino de su madre. Pero Aodgai, tan terco como el viento del norte, había derribado esas defensas sin pedir permiso. Dorne nunca hacía nada a medias. Y ahora, se había rendido. Ante el espejo, se ajustó el lazo de su camisón de seda, apagó la vela, y por un instante, solo quedó la noche respirando al otro lado de la ventana. Aodgai, mientras tanto, vagaba por su aposento con la inquietud de un guerrero que no encuentra reposo. El fuego ardía abajo, lanzando sombras altas en las paredes de piedra. Dio un trago al whisky beata, buscando en vano calmar el ardor del hombro herido. Y otro fuego, que ardía más abajo, más profundo. Desde que la dejó en su habitación, no había paz en su cuerpo. La había tenido entre sus brazos, cálida y temblorosa, y en cuanto la soltó, volvió el vacío. Como la tierra después de la tormenta. Caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. No era el deseo brutal que le llegaba tras cada combate. Esto era distinto. Era ella. Quería poseerla. Sí. Pero también quería sellar su amor, protegerla, honrarla. Solo que aún no podía. No sin contarle todo. El trato con Ertgael pendía sobre sus cabezas como una nube negra. Si ella lo supiera, ¿seguiría mirándolo con esa fe luminosa? Sabía lo que podía perder. Todo. Por eso, urdía ya el rescate de su hermano Fionn de la prisión de Blackness. Las noticias eran esperanzadoras. La torre del mar tenía ventanas, y un pastor, un alma piadosa, accedía de vez en cuando a los prisioneros. Bastaría suplantarlo, esconder una cuerda entre su hábito, y descender en la noche. El mar, viejo aliado de los clanes, haría el resto. Sus hombres le habían prohibido ir él mismo. Como jefe, su lugar era aquí, así que Koinich iría en su nombre. Todo se preparaba, la cuerda, el birlin, la esperanza, y justo cuando creía haber sellado su determinación, la puerta crujió suavemente. Tráeme otra botella de clarete. Eso será todo. ¿Todavía no estamos casados y ya me das órdenes?
dijo una voz conocida, dulce como la miel silvestre. El aire se volvió denso. Aodgai se giró, y por un instante, la visión lo dejó sin aliento. Allí estaba Dorne, descalza, con el cabello suelto como una bendición pagana y vestida solo, con un camisón de seda marfil que no ocultaba casi nada. Bajo la luz del fuego, parecía una aparición celta. Tentadora, sagrada, irrevocable. ¿Qué haces aquí? Su voz le salió ronca. No puedo dormir, dijo ella. Y parece que tú tampoco. Avanzó con la cadencia de una sacerdotisa danzando bajo la luna. Su aroma lo envolvió como un conjuro. Lo tocó, y su sangre respondió con un rugido. Pensaba que era obvio. Lo era. Se ofrecía. Y él ardía por tomarla. Pero algo lo retenía. El honor, el pacto, la promesa no dicha. Pensaba que quizás preferirías esperar hasta que fuéramos marido y mujer. Balbuceó. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Y las amonestaciones? He escrito a tu primo. Nos dispensarán. Dorne sonrió, divertida. Qué diligente. No quería que cambiaras de opinión. No lo haré. Se acurrucó contra su pecho, su cuerpo apenas cubierto. Sus pechos se alzaban como una oración pagana bajo la seda. El deseo lo golpeó con la fuerza de una ola. Ella preguntó si alguien sabía ya que no era virgen. No lo diré, salvo que sea necesario, dijo él, con voz baja. Y entonces, sus manos lo tocaron como si recitaran un salmo antiguo. Él cerró los ojos. No podía pensar, solo sentir. Nos casaremos el domingo, dijo al fin. 4 días, una eternidad, demasiado, susurró ella, rozando su vientre, cada caricia una tentación. ¿Me amas?, preguntó Dorne. Su voz un susurro vulnerable. Él la miró, y su alma entera se volcó en la respuesta. Con todo mi corazón. Entonces demuéstramelo. Y lo hizo, como si el universo lo reclamara, como si al unirse a ella sellara un antiguo pacto de sangre y destino. Su beso fue un torrente, y ella respondió con la fuerza salvaje de una doncella de las islas, de una diosa antigua recién despertada. Aodgai no sabía si el mundo terminaría esa noche, pero si lo hacía, se iría habiendo amado de verdad. El umbral del fuego, la brisa salada del mar silbaba entre las piedras del castillo como un eco ancestral, trayendo consigo el aliento de antiguas leyendas. La luz temblorosa de las velas danzaba en los muros, proyectando sombras que parecían espíritus celtas invocados en un rito antiguo de unión. Dorne, de pie junto al lecho, sintió cómo se le encendía la sangre al ver a Aodgai avanzar hacia ella, envuelto en el aura dorada del fuego. El vendaje en su brazo, precario y reciente, no disminuía en nada la fuerza que emanaba de su cuerpo. Antes bien, lo hacía más humano, más suyo. El deseo se mezclaba con la ternura, pero lo que más la trastornaba era su mirada. No había en ella ni lujuria vulgar ni conquista. Había adoración. Era como si sus ojos la desnudaran sin vergüenza, pero con devoción. Como si viera en su cuerpo un templo, y no una carne cualquiera. Dorne tembló. ¿Te duele aún el brazo?, preguntó en voz baja, sin apartar los dedos de su muñeca. No, su voz era grave, casi un susurro de trueno. Ceilonet me lo curó tras la cena. Ella bajó la vista por un instante. El nombre de la curandera se deslizó como una espina por su pensamiento. Se mordió el labio, consciente de la necedad de sus celos, pero incapaz de negar su herida. ¿Qué es lo que te duele ahora, Mona y Yandón? Nada, le sostuvo la mirada, pero sus ojos hablaron más de lo que deseaba. Aodgai alzó su mano y con el pulgar rozó su ceja. ¿Celos? ¿Por Ceilonet? Ella vaciló. ¿Y si tú me vieras a solas con un hombre que ha compartido mi lecho? ¿Reirías igual? Él se volvió piedra. No, lo mataría.
Y como jamás compartirás tu lecho con otro que no sea yo, no será necesario. ¿Y tú? ¿Aplica lo mismo? No voy a ser una esposa que cierre los ojos. Su sonrisa fue lenta, temblorosa de emoción, sin arrogancia. Te hice una promesa, Dorne. No te deshonraré jamás. Entonces sí. Su corazón se abrió. El alma le pareció liviana como un haz de plumas al viento. Y sin pensarlo, se arrojó a sus brazos. Su desnudez se fundió con la suya como agua que se encuentra tras un largo invierno. El contacto de sus pechos contra su torso fue un incendio lento. Dorne dejó que el mundo se apagara y solo quedó él. Aodgail la besó, profundo, como si en su lengua llevara la sal de las mareas. Ella respondió con hambre y ansia, con esa desesperación dulce de quien por fin pertenece. Sus dedos se enterraron en su espalda, guiándolo, provocándolo, despertando en ella un fuego antiguo, como si los dioses antiguos de los bosques y las piedras la habitaran. Eres mi única oración, murmuró él contra su oído, mientras su aliento la recorría como una bendición cálida. La besó con lentitud, descendiendo por su cuello, sus clavículas, como un monje recorriendo un relicario sagrado. Sus labios alcanzaron sus senos, y allí se detuvo. El contraste del calor de su boca con la frialdad del aire la hizo gemir. Dorne se arqueó, desesperada por más. Y cuando él por fin tomó su pezón en la boca, sintió cómo el placer le nacía desde el centro del pecho y se deslizaba como savia por todo su cuerpo. Lo aferró del cabello, pidiéndole con silencios que no se detuviera. Cuando descendió por su vientre, ella supo a dónde iba. Supo lo que venía, pero no quiso frenarlo. No podía. El cuerpo se le ofrecía sin reservas, como tierra fértil a la lluvia. Él la besó en lo más íntimo y la llevó al límite con cada caricia de su lengua, como si fuera la única forma de nombrarla. Dorne sintió que se quebraba, que algo en su centro estallaba en un relámpago de luz. Gritó su nombre como si lo invocara en un rezo. Después, temblorosa, lo vio incorporarse. La brisa movía las cortinas de lino como velos litúrgicos, y el resplandor de la vela hacía parecer su silueta la de un dios celta recién tallado. Ella lo detuvo con la mano en su cintura. «Déjame a mí», susurró, y vio en sus ojos la chispa del asombro y el deseo entrelazados. Se arrodilló frente a él, y con manos temblorosas le desabrochó los pantalones. El contacto de su piel fue una revelación. El cuerpo de Aodgail era un himno de batalla, marcado por cicatrices y músculos, pero también por ternura y fidelidad. Al rozar su erección, Dorne se sintió poderosa, amada, libre. Con cada caricia suya, él contenía un gemido, como un animal salvaje encadenado por la voluntad. Pero cuando ella lo miró a los ojos, con la boca apenas rozando su dureza, él comprendió su intención. «¿Puedo?», preguntó, con voz tímida pero firme. Aodgail la miró como si el cielo se abriera ante él. «Dios, sí». Y entonces Dorne bajó la cabeza, no como sumisión, sino como ofrenda. El viento del mar lamía las almenas del castillo como una criatura antigua que recordase los secretos de los que ahora yacían en su interior. Más allá de las ventanas entornadas, las velas danzaban con la brisa, proyectando sombras temblorosas sobre las paredes de piedra, como si ángeles y antiguos espíritus observaran en silencio el misterio de aquella unión. El cuerpo de Aodgail seguía unido al de Dorne, aún temblando con la intensidad del gozo que los había arrasado como una tormenta suave pero implacable. La luz dorada bañaba su piel como un óleo sagrado, y el murmullo del mar parecía acompañar su respiración compartida. Aquel no era simplemente el descanso después del deseo, sino una especie de liturgia íntima, de promesa sellada en carne y alma. Ella yacía sobre su pecho, con el cabello esparcido como lino dorado, y los dedos enredados en los suyos.
Su fragancia, mezclada con sal marina y la tibieza de la pasión, le parecía el perfume más puro que había respirado jamás. Había en Dorne algo de Brigitte, la antigua diosa celta de la primavera y la ternura, y a la vez algo de la Virgen que consuela a los que sufren. Él la sintió entonces no solo como mujer, sino como criatura sagrada. Nunca creí que pudiera sentir esto, susurró ella, con la voz apenas audible, como si temiera romper el hechizo. Tampoco yo, dijo él, rozando su frente con los labios, como si la besara para protegerla de todos los males del mundo. Durante un instante no hubo necesidad de palabras. El silencio era completo, pero no vacío. Era el tipo de silencio que se forma bajo el cielo estrellado, cuando los antiguos dioses guardan su consejo y el corazón se expande como el mar bajo la luna. Ella se incorporó levemente, con las mejillas encendidas y los ojos húmedos, y su mirada se hundió en la de él. He pasado toda mi vida deseando ser amada por quien supiera ver más allá de mis caprichos y mis gestos, por quien pudiera tocar mi alma sin temor. Tragó saliva. Y tú me has visto. Aodgai la abrazó con un temblor contenido. Le dolía el alma al saber cuán poco valorada había sido por quienes no supieron adivinar su luz. La besó de nuevo, esta vez con la delicadeza con que se besa a una reliquia, con el respeto y la pasión que solo pueden hacer del amor verdadero. Eres más de lo que me atreví a imaginar, Dorne, como si los viejos mitos que escuchaba de niño hubieran cobrado forma en ti. Se miraron como si el mundo se hubiese detenido un instante entre dos latidos. Y cuando ella volvió a recostarse sobre él, con los párpados cerrados y la respiración tranquila, él levantó los ojos al techo abovedado, susurrando una plegaria sin palabras. Tal vez a Dios, tal vez a las antiguas deidades que aún vivían entre los riscos de la isla, pidiendo que lo dejaran conservar aquella paz. El mar golpeó de nuevo las rocas con un rugido suave, como un latido en la distancia. La noche había descendido por completo sobre el castillo de Dun Sgazan. Afuera, la luna creciente se alzaba sobre el océano como un ojo blanco y benévolo, vigilando a los mortales que, en su carne y en su espíritu, buscaban la redención a través del amor. Y mientras Aodgai estrechaba a Dorne contra su pecho, supo, con la certeza que tienen los hombres marcados por el destino, que el amor que había nacido entre ellos sería tanto su escudo como su condena, su fuerza y su sacrificio. Porque el mundo, más allá de esa alcoba sagrada, no les perdonaría tan fácilmente la felicidad. Pero por ahora, ella estaba entre sus brazos, y él estaba dentro de ella. No solo en cuerpo, sino en todo lo que podía ofrecerle un hombre. Y eso bastaba. Ella no huye de él. Ella huye del reflejo que él despierta. Una vida donde ser amada no es un deber, sino una elección. Y eso, para alguien forjada en sacrificios, es más aterrador que el frío del fiordo. Él cree que protegerla es mantenerla cerca, dominar el viento. Pero el amor no se construye con barrotes, ni con promesas selladas por la sangre. El amor verdadero se rinde. Y eso, para un hombre criado en acero, es una rendición que duele más que la guerra. Ambos han heredado la resistencia a la ternura, como si amar fuera exponerse a morir. Y tal vez lo es. Porque el amor, el real, el profundo, exige que muera la máscara, que el alma se incline, que el ego se disuelva. Capítulo 30. El último suspiro de los viejos clanes. 3 días después, mientras las primeras luces de la mañana bañaban el páramo con un brillo dorado, Aodgai se encontraba de nuevo entre sus hombres, marcando la cadencia del entrenamiento con movimientos firmes. Los sonidos de las espadas chocando y los gritos de mando se mezclaban con el viento helado que soplaba desde el mar, llevándose consigo la sal y la niebla que cubrían la costa.
El castillo de Dun Sgazan, robusto y eterno, se alzaba a lo lejos, sus torres y murallas como los viejos guardianes de un reino marcado por las leyendas. Fue en ese preciso momento cuando Koinich, cubierto de polvo y sudor, llegó hasta él. Su rostro estaba sucio, su respiración agitada, y aún llevaba el rastro de la tierra y los caminos difíciles. La expresión en sus ojos no dejaba lugar a dudas. La noticia que traía era oscura. «Lo siento, mi señor», dijo Koinich, su voz grave y entrecortada por la fatiga. «El rescate no ha funcionado». Aodgai, que hasta ese momento había mantenido una calma tensa, sintió como si una roca cayera sobre su pecho. El aire frío del mar, que le había resultado fresco en un principio, ahora parecía como una capa helada. No había un lugar seguro para refugiarse de esa sensación de impotencia. «¿Qué ha sucedido?», preguntó. Su voz tensa, apenas audible por el estrépito del viento. Koinich hizo una pausa, buscando las palabras con cautela, sabiendo que todo lo que diría pesaría como una maldición. «Todo parecía marchar bien», comenzó. Hugh logró burlar a los guardias y pasar la cuerda a Fionnan. «Estábamos listos para el birling, esperando en la sombra de la torre. Cuando sucedió, lo descubrieron». Aodgai sintió que la furia se acumulaba en su interior, como el mar antes de una tormenta. Pero se contuvo. No era momento de perder la calma. No aún. «¿Y Fionnan?». La palabra salió de sus labios como una daga, helada y afilada. Alguien subió la cuerda de nuevo. «Al principio temimos lo peor. Pensamos que podrían soltarla y que la caída lo mataría». Aodgai dio un paso atrás, sus manos apretando el mango de su claymore con tal fuerza que los nudillos se pusieron blancos. La idea de perder a su hermano, a Fionnan, que siempre había sido su sombra, su amigo, su compañero en los momentos más oscuros. El peso de la culpa lo aplastó. «¿Y qué pasó después?». La pregunta salió con dificultad, atrapada en la rabia que lo atenazaba. «El soldado de la torre abandonó su puesto para ir a hacer sus necesidades. Miró hacia arriba y vio movimiento. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el viento y el sonido de la espada al caer al suelo». La incredulidad llenaba el pecho de Aodgai. Un hombre había perdido la libertad de su hermano por algo tan trivial como una necesidad humana. Todo por un instante de descuido. Koinich, percibiendo el creciente enojo de su señor, continuó con un tono más grave. «El hombre dentro del castillo siguió las órdenes y se reunió con nosotros en Kinil, junto al puerto. Pero a Fionnan lo han metido en el pozo». Un sudor frío recorrió la espalda de Aodgai al escuchar esas palabras. El pozo de Blackness, un lugar maldito, reservado para los más despreciables, donde las mareas traían consigo el agua helada del mar, dejando a los prisioneros condenados al frío y la oscuridad. Fionnan no sobreviviría allí más de una semana. La posibilidad de perderlo le golpeó con la fuerza de un relámpago. Dejó que la frustración lo embargara, pero solo por un instante. El miedo a perder a Dorne le había hecho aferrarse a un plan desesperado, y ahora, esa misma desesperación estaba empeorando la situación. No podía dejar que sus emociones lo gobernaran. La única opción que le quedaba era recurrir a Ertgael. Un suspiro profundo se escapó de su pecho, mezclándose con el viento. La solución era clara, aunque dolorosa. Dorne tendría que entender que las decisiones tomadas ya no dependían solo de él. La política de alianzas, el destino de su hermano, las presiones del linaje. Todo estaba llevando a un destino que no podría evitar. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, tiñendo las montañas y el mar con una luz suave pero constante. En su interior, Aodgai sabía que había encontrado el amor,
sí, pero también que la guerra y las promesas hechas en los antiguos pactos no podían ignorarse. Él y Dorne habían sido afortunados en encontrar algo real entre la niebla de las expectativas familiares, pero eso no siempre significaba que el destino pudiera ser cambiado. El símbolo de la cruz, grabado en la piedra de su espada, le recordó lo que estaba en juego. No solo era un hombre de guerra, sino también un hombre de honor, forjado en la tradición de su clan, en las creencias celtas y cristianas que definían su ser. Él mismo era una mezcla de esos dos mundos, y cada acción que tomaba lo llevaba a elegir entre ellos. Azkerd Gael esté listo, dijo, su voz firme como el acero. Mañana partimos hacia el sur. No podemos perder más tiempo.